Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar una nueva carta en Primera de Juan. Vamos hoy a dar Primera de Juan del 1 al versículo 6 del capítulo 2. Va a hablar sobre cómo experimentar la seguridad de la salvación, pero una mayor seguridad, una certidumbre mayor. Y el apóstol Juan le escribe tanto a niños en Cristo como a ya adultos en Cristo, a todos, para que ellos experimenten más la seguridad de su salvación. Y el apóstol diferencia también de otros que no son hijos de Dios también, para que ellos también quieran y luego sean hijos de Dios. Pero esta carta se va a enfatizar principalmente en edificar a aquellos que ya son hijos de Dios, pero deben estar seguros, ya que también al final de la carta, el apóstol Juan también dice el propósito del libro, uno de los propósitos. Dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí también vemos el propósito, para que uno tenga más seguridad en su vida, para que sepa que tiene vida eterna. Hay un sermón famoso, claro, porque lo predicó Spurgeon, que habla sobre este versículo que les acabé de leer. De tremenda bendición es ese sermón. Y ahora les voy a dar una cita de ese sermón también para que vean algo en este capítulo. Pero antes vamos a leer el texto y luego tener una palabra de oración. El apóstol Juan comienza diciendo, versículo 1 del capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, en entender, Señor, este pasaje. Te pedimos, Señor, que sea de gran bendición y que sea como algo que agite nuestra vida para producir seguridad, Señor, para que produzca cosas espirituales en nosotros, Señor.
para que estemos seguros y contentos, como este pasaje también dice, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos cristianos llegaron a dudar de su salvación. Un ejemplo es mi caso. Yo dudé al comienzo de mi conversión, en ese tiempo, dudé de mi salvación. Yo le hablaba a papá y eso, y a otros profesores también. Hay muchos que dudan. O hay otros, y aquí encerramos a todos nosotros, no experimentamos lo que realmente deberíamos experimentar al tener certidumbre de la salvación. Nosotros debemos tener plena certidumbre, certeza, saber realmente que estamos salvos de una manera infinita, pero eso no es posible, porque todavía tenemos restos pecaminosos. Pero cada uno de nosotros debe apuntar a crecer en esta certeza de la salvación. ¿En qué sentido? El que estar siempre seguro que tenemos todos los privilegios de un hijo de Dios. Dios nos puede salvar a cada momento del pecado. Eso es estar seguro también de la salvación, en todo momento, para poder vencer en cualquier problema, cualquier circunstancia, y no quedar abatido, sino estar seguro en la salvación y contento. Los cristianos a la perfección no llegamos, pero debemos apuntar a tener una mayor certeza de la salvación. Y hoy vamos a entender cómo, por lo menos comenzar a entender cómo, hermanos. Como les dije, esto nos va a ayudar a no pecar tanto y cuando pecamos a acudir rápido a Cristo para el perdón. Y acudir confiantemente. ¿Por qué? Porque tenemos una gran salvación. Tenemos que tener esa certeza. Hermanos, debemos estar demasiadamente seguros. Spurgeon dijo algo sobre eso. Dijo una ilustración: yo noto muy temprano en la mañana cómo empiezan a cantar los pájaros de mañana, antes de que el sol se levante, o incluso antes de que los primeros tintes grisáceos de la luz matutina sean visibles. Los pequeños pájaros cantores están despiertos y cantando ya. Con demasiada frecuencia nosotros rehusamos cantar antes de que el sol esté en lo alto y el mediodía se aproxime. Recién ahí, después del mediodía, cantamos. ¡Qué vergüenza! ¿No confiaremos nunca en nuestro Dios? ¿No le alabaremos nunca por los favores que habrán de venir? ¡Oh, que poseyéramos una fe que cantara a lo largo de la noche, a lo largo del invierno! Eso es lo que dice. Esto lo dijo en su sermón, Plena Certidumbre, la bendición de la plena certidumbre. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Si quieren ir, busquen en YouTube la bendición de la plena certidumbre y escuchen, porque también hay en audio y también hay en PDF. Pueden buscar ahí PDF y tremenda predicación. Le va a ser de bendición. Por lo tanto, hermano, tú debes tener una mayor certeza de tu salvación. ¿Qué debo hacer para tener una mayor certeza de mi salvación según este pasaje? 1. Para tener una mayor certeza de mi salvación debo experimentar la comunión con Dios. Ya voy a explicar sobre eso, pero vamos al pasaje para entender cómo experimentar esta comunión con Dios. Versículo 1 al versículo 4 voy a explicar esto de cómo experimentar la comunión con Dios. Así que vamos por el primer versículo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Luego va a decir en el versículo 3. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Juan aquí. Está diciendo lo que le pasó a él. ¿Qué pasó con el apóstol Juan?
Él vio, Él oyó, Él tocó, Él más allá de eso, Él contempló, se quedó ahí mirando a Cristo. Pero aquí dice al verbo de vida. Como que va el apóstol Juan aumentando, digamos, la intensidad de la experiencia que tuvo con Cristo. Hemos oído primero, algo un poquito lejano, pero luego algo más cercano. Lo vimos a Él ahí, con nuestros ojos. Y sube un nivel más. Lo hemos contemplado, como que se detuvieron ahí en el teatro. Tanto es así que la palabra contemplado en griego es theatri, o algo así. De ahí sale la palabra teatro. Vos te vas al teatro para mirar ahí el acto, el evento. Y es así lo que hicieron estos apóstoles. Contemplaron detenidamente a Cristo, oyéndole, viéndolo. Y aún sube un nivel más. Palpamos nuestras manos. Ahí aludiendo seguramente a lo que Cristo dijo. También, miren, yo soy hombre y aquí tengo las señales de que fui crucificado, toquen. Y también Juan también se ponía al lado aquí en el pecho de Jesús. Él lo tocó también. Él experimentó a Cristo en todo su esplendor, relacionado a qué? A la vida. Como dice al final del versículo 1. Tocante al verbo de vida. El verbo es la palabra de Dios. La palabra que es de Dios para nosotros. Fue Cristo encarnado. Por eso Cristo es como la palabra, la voz que nos comunica lo que es Dios. Es el intermediario. No hay Virgen María, no hay nada. Es la palabra que es vida. Es una palabra que tiene la vida misma. La vida misma. No solo la vida que creó el universo y que hace que todo tenga vida, sino que es vida porque tiene todo lo mejor, todos los atributos espirituales, gozo. Es una persona que tiene mucha vida en el gozo, mucha vida en el amor. Todo lo que es Cristo espiritualmente es vida. Y eso esa vida ya la tenía antes de la fundación del mundo, lo que era desde el principio. Por eso dice que estaba con el Padre ya desde antes, en el versículo 2. En el versículo 2 al comienzo dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Repite, y testificamos de esa vida y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ya con el Padre antes de que todo existiese. Y esa vida, Juan decía, eso, glorioso, se nos manifestó. No es solo un extraterrestre ahí verde que viene a observar el planeta y luego tal vez destruirlo si no encuentra bondad. No, es el autor de todo, el que tenía todo, la vida misma, sentido espiritual, que no se compara a ningún dios humano extraterrestre inventado por el humano. La vida misma se manifestó a nosotros. Juan sabía lo que hablaba. ¿Por qué? Porque él vio, él oyó eso. Él tocó, él experimentó lo que era eso. Y por eso él nos quiere comunicar hoy a nosotros. Hoy que estamos 2024, más o menos años después, nosotros podemos ver lo que pasó en ese entonces y creer a este apóstol para experimentar lo mismo. El Espíritu nos va a comunicar eso, lo que está aquí. Y dice, lo que hemos visto, en el versículo 3, y oído, otra vez se recalca esa experiencia que tuvo con sus sentidos. Vio al Hijo de Dios encarnado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El apóstol Juan quiere traerte eso, lo que él experimentó. Él no quiere quedarse
para Él nomás lo que Él experimentó. Él quiere comunicarte a vos hoy lo que Él experimentó. Hoy. Y así vos vas a experimentar lo mismo. Y vas a compartir con el apóstol Juan lo mismo. Y ahí estás teniendo comunión con el apóstol Juan. Por eso dice nuestra, incluyéndose a él, con ellos. Van a participar de algo en común. La vida de Cristo. Ellos van a estar en ese teatro ahí, contemplando, viendo, oyendo, tocando al Verbo, que es vida y que da vida. Una vida eterna. Es la cualidad de esa vida que es desde el principio, que no tiene comienzo ni fin. Dice, por eso les anuncio yo esto, lo que experimenté, para que ustedes experimenten esto, la comunión con Dios que yo tengo, que tuve y que todavía tengo. Dice, y nuestra comunión, sigue diciendo el versículo 3 al final, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión, cuando dice aquí, es, como estábamos viendo en el contexto, es tocar a Cristo, ver a Cristo, oír a Cristo, contemplarle a Cristo, ver la vida. Pero no se queda solo ahí la comunión. Para tener comunión necesitas otro que comparta lo mismo. Por eso hay comunión cuando otro hermano con vos tienen algo en unión que les hace compartir lo mismo. Por eso hay comunión, porque comparten lo mismo. Pero aquí lo mismo se aplica a Dios. Pero solo viendo, contemplando a Dios, viendo a Dios, no es comunión. Comunión es también que Él te dé esa vida. Que no solo oigas, sino que Él te haga experimentar eso en vos. Oír de una manera espiritual, ver de una manera espiritual. Él mismo comparte esa comunión con vos. Y esa es la verdadera comunión que Juan está diciendo aquí. ¿Y cómo puede pasar eso? Que Cristo sea eficaz en vos. Solo porque Él quiso venir y mostrar su vida en tu corazón. Al morir en la cruz, perdonarte y hacerte introducir en Él. De esa manera nomás podés ver realmente a Cristo. Hay otros que estuvieron ahí bien en esa época y no contemplaron a Cristo. A los suyos vino, dice Juan, y lo rechazaron. Le escuchaban de lejos. Le veían, pero no como el apóstol Juan. Capaz que le tocaban, pero para darle una bofetada. No fue algo espiritual, no fue una comunión. Porque para que haya comunión, la otra persona tiene que compartirte algo. Ahí. Y cuando dice nosotros tenemos comunión con Cristo, significa, comunión también se traduce en griego, participación. Nosotros participamos con Cristo de Él. Y Él participa con nosotros por su vida nomás. De ahí que nosotros solamente podemos tener algo en común con Dios cuando Cristo es lo único que compartimos. Su amor para con nosotros. Por ejemplo, una pareja. Uno se casó con una, ¿por qué? Porque compartían algo en común y por eso se quisieron casar. Pero si la otra no comparte nada en común,
no se van a casar. Pero nosotros compartimos algo en común con Cristo, y es Él. Él. Nosotros le amamos a Él porque amamos que Él nos amó a nosotros. Aceptamos que Él murió por nosotros. Aceptamos su vida. Nos deleitamos en eso. Y eso es lo que nos une con Cristo y nos hace participar de Él. Porque creemos. Y Cristo comparte algo en común con nosotros, que es su vida también. Él comparte con nosotros que darnos su vida, morir por nosotros, resucitar por nosotros, y resucitar y quedar ahí en la gloria por nosotros. Él comparte toda su vida con nosotros. Y eso es lo que nos une a Cristo. Hay otros pasajes que también Pablo dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Quiero participar, que es la misma palabra que comunión, quiero participar de sus padecimientos. Nosotros queremos participar de Cristo, queremos participar todo lo que Él es. En resumidas palabras, queremos participar lo que nos une con Él, su vida. Eso es tener comunión. Y para resumirles y seguir hablando, para que haya comunión, para que entiendan mejor, primero tiene que haber la unión. Algo nos tiene que unir para que luego haya una participación, una respuesta y una acción de ambos. Primero tiene que haber una unión entre ellos. Y la unión la hizo Cristo en la cruz. Y nosotros por fe creemos en esa unión. Y de allí tenemos poder para experimentar la vida. Pero primero Él tuvo que hacer la unión para que luego haya la comunión. Esos son términos teológicos que de a poco vamos a ir aprendiendo más. Y el apóstol Juan dice, en versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que tengan tremendo gozo y que ese gozo sea allá perfeccionado, que sea cada vez mayor. Por eso nos comunica estas verdades que estamos viendo, hermanos. Debemos experimentar esto cada vez más para tener más gozo en Cristo. Para tener mayor certeza entonces, hermanos, de nuestra salvación, debemos experimentar la comunión con Dios. Una vida participando de la vida. También debemos, para tener mayor certeza de nuestra salvación, experimentar las evidencias de que realmente soy salvo. Vamos a ir viendo esto ahora. Debo experimentar las evidencias de que sí, tengo comunión con Dios. Debo experimentar las evidencias de que soy salvo. Y esto me va a dar mayor seguridad. Aclaro, lo esencial es lo que le estuve diciendo. Creer nuestra unión con Cristo, que Cristo murió por nosotros para asegurar nuestra salvación. Creer eso. Luego pasa a lo secundario, como Calvino lo dijo, que es algo secundario pero necesario, de alentarme por las evidencias que tengo que realmente sí estoy experimentando comunión con Dios. Mira cómo amo a mis hermanos, mira cómo amo a Cristo, mira cómo no miento, mira cómo no soy como antes. Ahí te da otro grado de certidumbre también. Pero la base primaria es tener fe en Cristo, en toda su salvación, en que fui justificado, fui santificado totalmente, porque Cristo es todo. Cristo es mi justificación, mi santificación y mi glorificación. La segunda forma de estar seguros es algo secundario que proviene de lo que yo les dije,
de ver mis resultados. Esto también te da certeza. Hay en otros libros también, Primera de Pedro dice que nosotros tenemos que agregar a nuestra fe algunas virtudes, y luego dice para confirmar nuestra elección, que somos elegidos. De esa manera tenemos más aún seguridad al ver que tenemos más actos que vienen de Dios. Entonces vamos a ver cómo experimentar nosotros las evidencias de que somos salvos, viendo cuáles son las evidencias de que estamos teniendo comunión con Dios. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan, siempre me equivoco porque siempre prediqué de Pablo, ahora estoy predicando Juan. Juan menciona que Dios es luz, que no hay ninguna tinieblas en Él. Él es la luz del mundo, una luz incandescente, tremenda luz. Me acuerdo cuando yo estaba ya estudiando en Montevideo, fui de noche así, pasé por el Estadio Centenario y estaban saliendo muchos jugadores de Peñarol. Y yo veía así tremendas luces de los focos del estadio, así como que iluminaban el cielo. Todo oscurito, así, del otro lado, así. Pero llegaba ahí, arriba del estadio, y como que iluminaba un poco más allá arriba. Tremenda. Pero cuando Cristo vino aquí, en el mundo, iluminó todo. Él es la luz del mundo, dijo. Y Juan vio esa luz, y claro que se iba a impresionar por esa luz. En medio de las tinieblas, Juan vio la luz, iluminaba todo. Él era el ser más santo. Se daban cuenta, hay algo distinto en él. Él no peca como nosotros. Él no es interesado como nosotros. Él es algo distinto. Él es la luz. En Él no hay ninguna tinieblas. Por eso estaba también anonadado. No hay ninguna sombra de variación, dice otro pasaje. Si nosotros decimos, dice, que tenemos comunión con ese Dios lleno de luz, versículo 6, pero andamos en la oscuridad, mentimos. Porque si nosotros tenemos comunión con Él, algo de su luz vamos a tener. No podemos andar en las tinieblas, en pecado. Juan es directo, sencillo, pero eficaz. Mentimos si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, nosotros tenemos comunión unos con otros, compartimos lo mismo. A Cristo, a la luz. Es fácil unir a unas personas que tengan un mismo propósito, pero si cada uno de ellos empiezan a tener otros propósitos, otros amores, se van a separar. Una pareja se separa cuando generalmente está interesado por otra cosa y ya no quiere luchar más para estar juntos. Sus propósitos se separaron, por eso no hay que casarse con un yugo desigual, porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? 1 Corintios 6. Pero el que tiene el mismo interés de estar en la luz, va a ir a la luz y va a encontrar que otros que tienen el mismo interés también van a estar en la luz y van a tener como un compañerismo, comparten algo en común. Pablo oraba para que los hermanos de Filipenses tengan comunión en el Evangelio, que compartan ellos lo que es el Evangelio, tanto para ellos y para predicar también a los demás. Pablo oraba para que haya más
esa comunión. Pero si uno de estos, hay una ilustración, estaba leyendo, si uno de ellos no tiene comunión, se van a separar. Una ilustración que uno dijo, ¿sabes qué? El pastor, no sé si era el pastor o era otra persona. ¿Sabes qué? Esa persona, o sea, hay algo que no me gusta de él. No sé, me critica, me dice esto, me corrige así, no me gusta nada de él, le dijo al otro. Y el otro dijo, a mí también me pasaba lo mismo. A mí no me gustaba esa persona, le criticaba, pero yo noté que yo estaba mal. Y él estaba bien y yo me arrepentí, pedí perdón y ahora ando en compañerismo con él. Pero el otro tenía que corregir algo. Por eso no andaba en comunión con el otro hermano. Tenemos comunión con otros si andamos en la luz. Y todo creyente anda en la luz. Solamente que hay veces que se manifiesta ese viejo hombre que hace generar discordia. Pero eso no es lo común. Eso pasa con los incrédulos totalmente. Por eso no están acá tampoco algunos. No quieren tener comunión con los hermanos. Pero los que realmente son salvos y tienen comunión con Dios por causa de su unión con Cristo, de gracia, ellos sí andan en las cosas de Cristo y tienen compañerismo con los otros hermanos. Y si pecan, porque lo van a hacer, dice al final del versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es la seguridad que promueve estar en Cristo y compartir lo de Cristo. Que aun cuando pecas, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ese pecado y de todos los demás. Esa es la seguridad, hermanos. Ahora, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ahí estás haciendo como un incrédulo. Porque muchos dicen, yo no tengo pecado. Algunos dicen, yo soy bueno, no sé qué. Cuando yo estaba entrevistando a una en la feria, me decían, ¿por qué me predicas si yo ya soy buena persona? Yo no tengo pecado, algunos capaz que habrán dicho. Pero si un creyente dice que no tiene pecado, versículo 8, se engaña. Si decimos que no tenemos nada de pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pablo escribe esta carta también a la luz, en el contexto de que había algunos que se llamaban los gnósticos y que ellos decían, algunos, que no tienen nada de pecado. ¿Por qué? Porque ellos tienen una iluminación superior. Y algunos decían, al contrario, decían, no, vos pecad todo lo que podés, porque así cuanto más pecás, el cuerpo se corrompe más rápido y ahí vos ya podés irte a la otra vida rápidamente. Y total, vos ya estás limpio, vos podés pecar. Eso decían los gnósticos. Y también los gnósticos se creían más elevados que otros, porque ellos tenían un conocimiento más iluminado, mayor, y por lo tanto se separaban también de los otros y no se unían con... Juan está teniendo eso en mente también. Y también que no creían que el Hijo de Dios vino y se hizo como nosotros, porque decían, si Cristo es Dios, ¿por qué murió Dios? Si Dios no puede morir. Ahí le decían eso. Pero eso es ridículo. Dios murió como hombre en la cruz y luego resucitó y tuvo un cuerpo glorificado. No hay que poner la mente humana allí. Entonces, algunos podrían decir, como ellos decían, yo no tengo pecado. Pero si decís que no tenés pecado, como algunos gnósticos, te engañás.
Y la verdad no está en nosotros, porque todavía tenemos restos de pecado en nosotros, que nos hace pecar. No nos hace pecar como los incrédulos. Eso está queriendo decir Pablo, pero pecamos. Pero versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un ejemplo en Juan 13, que le escribió el mismo autor, que nos ayuda a entender esto. Juan 13, Jesús agarró así, digamos, un tacho de agua con un paño y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, no me laves. Si no te lavo, dijo Jesús, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces lávame todo, dijo Pedro. Pero Jesús le dijo, no, ustedes ya están limpios, excepto aquel hijo de perdición, Judas, que no es creyente. Pero es necesario limpiar los pies. Esto ilustra claramente este pasaje. Dios nos puede limpiarnos de toda maldad cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados. Pero no para de vuelta ser lavados completamente y ser salvos de nuevo. No, ya somos salvos, pero confesamos los pecados que pecamos siendo salvos. Y eso simboliza la suciedad de los pies. Y Cristo nos tiene que limpiar con esa sangre que derramó en el Calvario. Y Él nos va a limpiar cuando confesamos. Hay cristianos que rápidamente tienen una cercanía con Dios y confiesan y se largan a la gracia de Dios y dicen, yo he pecado, Dios, pero sé que vos sos justo y fiel para perdonarme. ¿Por qué se largan y rápido confiesan? Porque ellos confían en Cristo, en que Él hizo una obra eficaz en la cruz. Hay otros que tardan y dicen, no, ¿será que yo puedo? ¿Será que Dios me perdonó a mí? Ese pecado. No. Pero claro, siempre debe haber también una tristeza para arrepentimiento. Como dice 1 Corintios, nuestro pecado nos debe doler. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió en la cruz. Yo no me quedaría contento por pecar si sé que Cristo vino justamente por mí aquí en la tierra y se crucificó, sufrió el infierno prácticamente en la cruz por mí. Yo no voy a pisotear hacia Jesús, su amor no voy a desperdiciar, su gracia no voy a decir no. Él me amó y murió por mí, se entregó por mí, ¿cómo yo voy a hacer pecado? ¿Cómo? Por eso nos tiene que doler cuando pecamos. Pero rápido tenemos al momento saber que Él es fiel y justo para perdonarnos, por eso vino a morir. Decir, gracias a Dios por tu perdón. Y ahí empezás a disfrutar el gozo de la salvación, como David, luego de haber matado a Urías, y luego de 2 años, 1 año, haber confesado, y ahí recién pudo tener ese gozo de la salvación. Confesar es confesar que he pecado, decirle a Dios el pecado y reconocer que es un pecado. Llamarle al pecado por pecado y arrepentirse de eso seriamente. Pero Él es fiel y justo cuando confesas para perdonar nuestros pecados. Para confesar vos tenés que tener lo que dije antes, experimentar la comunión con Dios. Si estás experimentando comunión con Dios, vas a tener esa cercanía con Dios para pedirle perdón y confiar en su gracia. Pero muchos, como no andan en comunión con Dios, no viven esa vida de descansar en Cristo y apreciar y deleitarse en Él. Les cuesta confesar. Y luego dice, y cuando confesamos, Él nos limpia de toda maldad.
Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Porque Dios dice que todavía tenemos pecado. Si nosotros decimos que no, le estamos diciendo, Dios, vos sos un mentiroso. Estamos rechazando su palabra y no está en nosotros. Hay muchos incrédulos que le hacen mentiroso a Dios. Entonces, la palabra no está en ellos. Pero hermano, si tú tienes, cuando te estoy diciendo aquí, estas evidencias de que confesás a Dios tus pecados, si vos sabés que tenés todavía pecados, si vos andás en la luz, si tenés comunión con los hermanos, esa es una evidencia de que sos salvo. Si hay una persona acá que no tiene esas evidencias, no es salvo. No importa si dice con su voz que tiene comunión con Dios, pero no tiene estas evidencias, hay algo que está errado. Entonces, para tener mayor certeza de tu salvación, debes experimentar la comunión con Dios, debes experimentar las evidencias de la salvación, como andar en la luz, confesar los pecados, y debes experimentar la santidad en tu vida. ¿Cómo? ¿En qué se ve esto de experimentar la santidad? En que vos no vas a querer pecar. Versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para vos experimentar la certidumbre de tu salvación, debes experimentar el parar de pecar, pecar menos. Así vas a experimentar más también la certidumbre de la salvación. Acuérdense que esto es algo que viene secundariamente. Lo primario que te da la certidumbre de la salvación, para que luego puedas tener todo lo que estamos viendo, es tener fe en la obra de Cristo, tener fe en tu unión con Él por causa de esa obra en la cruz. Luego viene todos los demás. Si querés aumentar en esta seguridad más y más, también debes experimentar más comunión con Él y todo lo que estamos viendo aquí, incluyendo pecar menos. Por eso dice el versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos pecar. Tenemos el poder de decir no al pecado porque tenemos la vida y la vida dice no a lo malo, a lo que es muerte. Tenemos poder. Pero, con todo, dice, si alguno hubiere pecado, versículo 1, parte B, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Rápido tenemos que considerar a nuestro abogado si pecamos. Y lo vamos a hacer, vamos a tener en cuenta a nuestro abogado que está ya en el cielo. ¿Por qué dice abogado aquí el apóstol Juan? Bueno, también lo traducen como el Paracletos, el Consolador. Pero también se puede traducir como abogado. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, nosotros nos acusamos delante de Dios. O el diablo nos acusa. El fulano de tal pecó, tal hora, tal día. Dios, este no merece nada. No merece la paz y la felicidad y el gozo de Dios. Pecó, cayó tal día, hizo un pecado, mira lo que él hizo. Viene el diablo o tu carne te acusa. Pero el abogado está allí delante de Dios, quien es Cristo, y dice, nadie le puede juzgar a este hijo de Dios, porque yo pagué lo que él merecía en la cruz. Alguien aboga por nosotros. Hay un abogado famoso acá que se llama Burlando, que él es uno de los mejores abogados. Hace poco, ganó un caso de aquellos, digamos, rugbys que mataron, asesinaron a una persona y ganó.
y sale plata contratar a ese abogado. Pero nosotros tenemos un abogado que no le podemos pagar, es el mejor abogado, es Cristo. Él intercede allá por nosotros. Aunque el diablo acuse, que acuse lo que quiere. Aunque nuestra conciencia a veces lo que nos dice está bien o está mal, nos acuse. Nosotros debemos decir que la conciencia acuse lo que quiere. Yo confío en Cristo, que es mi abogado, y en Él hay perdón ya. Porque saben que nuestra conciencia debe ser educada con la palabra también. No es perfecta. Esto está en Hechos, por ahí. Hechos, después yo les busco. Nuestra conciencia tampoco. Claro, es una guía. Pero ¿quién es la mayor guía? La verdad. Debemos educar nuestra conciencia. Nadie es perfecto. Cuando caímos en Adán, también la conciencia se fue afectada. Aunque es algo muy importante, la conciencia. Hay que escuchar un poco. Pero ¿quién es la mayor guía? La palabra de Dios. A veces nuestra conciencia incluso te dice, no puede ser perdonado, No. Y hermanos, también otra manera de experimentar la santidad es cumplir los mandamientos de Dios. Cuando uno no peca, al cumplir los mandamientos de Dios, va a estar comprobando también que es hijo de Dios porque guarda sus mandamientos. Y por eso experimenta más certidumbre también. ¿Qué dice el versículo? Antes de pasar a eso les leo, que dice que el versículo 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que aplaca la ira de Dios que era merecida por nosotros. Y dice no solamente por nosotros, sino por los del mundo. Aquí hay algunos dicen, que es mi opinión, de la rama donde yo estudio todo, la doctrina reformada, que aquí Dios dice que es la propiciación de nuestros pecados y de todos los creyentes que van a venir, y no solamente de ese grupo a los cuales Pablo le está contando, Juan le está contando esto, sino de todos los grupos que están en toda tribu, lengua y nación. Él es la propiciación, el perdón de pecados para todos esos que vienen, que están ahí en ese entonces y los que van a venir. Bueno, ahora sí, otra manera de experimentar la santidad es guardando sus mandamientos para así también experimentar la certidumbre. El versículo 4 dice, el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Cristo, si guardamos sus mandamientos. ¿Vieron cómo es la cosa? No dice que vos guardando sus mandamientos vas a poder conocer a Dios más. No, al contrario. Si vos le conocés a Dios, realmente espiritualmente, al usar también tu intelecto, por consecuencia vas a guardar los mandamientos. No hagamos lo contrario. El versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que conoce la vida, que conoce a Cristo, va a querer hacer lo mejor. Va a querer vivir a Cristo y Cristo no peca. Cristo guarda las cosas buenas. Él sigue el bien. Guarda la palabra que el Padre le dice que haga. Obedece. Cristo obedeció al Padre aun cuando le dijo, tenés que ir a morir en el Calvario. Jesús dijo, si es tu voluntad, Dios, pasa esta copa. Yo quiero otro camino. Pero luego dije que se haga tu voluntad, Dios. Jesús fue obediente porque le amaba al Padre. Quería experimentar la vida. Y nosotros también, porque conocemos a Cristo, queremos, es nuestro deleite guardar su palabra. Es lo mejor.
pero que dice que sí, yo le conozco a Dios, pero no le obedece, no le ama. El que me ama, va a decir más tarde, guarda mis mandamientos. Jesús dijo a sus discípulos que si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 5 dice, pero el que guarda la palabra de Dios, la sigue, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Este tiene amor hacia Dios. Se ve, se nota. ¿Por qué? Porque lo obedece. Si yo digo, si en una pareja uno dice, yo le amo a ella, yo le amo, solo que no le obedezco y tengo mis aventuras. Pero si vos le amás, ¿por qué no le obedeces? Realmente no le amás. Es clarito. Si vos realmente conoces a Cristo espiritualmente y le amás, vas a querer hacer lo que Él quiere y lo que Él te manda. Por esto, dice, sabemos que estamos en Él. ¿Vieron otra vez? Que no es por guardar los mandamientos que vos vas a estar en Él. No, es porque vos ya estás en Él, es que te hace guardar los mandamientos. Todo creyente guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo común. Es el incrédulo, el que está en las tinieblas, que porque no está en Él, por eso no guarda sus mandamientos. Pero si nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros entonces tenemos seguridad. Decimos, entonces sabemos sí que estamos en Él, porque guarda sus mandamientos. Pero como digo, esto es algo secundario. La primer base de confianza para experimentar la seguridad es creyendo en la gracia de Dios, creyendo que Él hizo todo por nosotros, que Él murió para darnos justificación, para ser más santo, para ser glorificado. Esa es la fe en eso. Te hace experimentar una comunión con Dios y luego tener todos los frutos estos que estamos viendo. Y termina diciendo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nunca se vio, bueno, se habrá visto en una vez. Imagínate si uno le dice a otro, yo sé francés. Y le miente bien así, yo sé francés. Sí, sí. Entonces, y de repente viene otro y dice, pero ¿qué está diciendo eso? No es nada de francés. Yo viví unos años en francés, no tenés acento, nada. ¿Conoce o no conoce francés? No conoce el francés, porque no habla francés. Si vos decís que conozco a Cristo, vas a actuar como Cristo. A los discípulos le decían, estos son los que andan con Cristo. ¿Por qué? Veían a Cristo en esas personas. Si vos permaneces en Él, andás como Él anduvo en su vida. Es más, Él está en vos y te hace andar. Si vos estás andando como Él, tenés otra evidencia más. Esto te consuela también. Te hace experimentar más a Cristo. Mira, yo no soy como los perdidos que no obedecen a Dios realmente. Andan ahí cualquier cosa, pero yo no soy orgulloso, porque fue por su gracia nomás. Y le alabo a Dios que me salvó. Yo le voy a predicar a esas personas, para que ellos también conozcan. Y hay maneras distintas de pecar, de no andar en Dios. Un montón de maneras. Hasta maneras que te pueden confundir. ¿Será este incrédulo? Mira cómo ora. Pero ora con un corazón orgulloso. Hay muchos que van a la iglesia, muchos que van a otras religiones, pero no son cristianos. Su corazón está en ellos mismos, no quieren realmente de corazón a Cristo. Hay un montón de tipos de pecado. Encima Jesús le hablaba a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, le decía. Y eran los que más sabían del Antiguo Testamento. Pero el corazón, las intenciones de ellos no era más realmente a Dios o al Padre.
Querían seguir la voluntad de ellos mismos, la voluntad realmente de Satanás. Pero cuando el cristiano ve estas evidencias de que es salvo, cuando primero experimenta la comunión con Dios, cuando experimenta las evidencias de la salvación, cuando experimenta santidad en su vida, ahí va a tener más certidumbre de que es salvo realmente. Y el creyente no tiene que quedar ahí en la incertidumbre. ¿Será que puedo vivir una vida victoriosa experimentando la salvación? ¿Será? No. Esta carta te fue escrita para que vos te afirmes en una plena certidumbre de tu salvación. No por seguir nomás la ley de Dios, no. Debemos seguir la ley de Dios. No vamos a tener una plena certidumbre solo por no pecar. No. Primero, como os dije, esto es vital. Lo más importante, fe en la unión que tenemos con Cristo por causa de su obra gratuita en la cruz. Si vos comenzás ahí, tenés todos los otros. Todo. Muchos no comienzan con esto y se vuelven los cristianos más miserables. Legalistas se llaman, que son salvos algunos, pero enfatizan más obras, lo que ellos pueden hacer por sus propias fuerzas, pero se olvidan de la gracia de Dios. Y por eso, como les dije al comienzo, pecan mucho. Y cuando pecan, no se animan a depositar su confianza en la gracia de Dios y quedan atormentados. Spurgeon dijo, el que dio la predicación, esta bendición de la plena certidumbre, el príncipe de los predicadores, dijo: nunca gozarán del cielo aquí abajo mientras no crean sin titubeos que el Señor les otorgue esa fe, dijo. Así es, hermano, que Cristo nos haga a nosotros ser firmes y valientes. No ser como el apóstol Pedro que dudó ahí en el medio del mar que podrías proseguir y dudó, ¿será que puedo ser salvo, experimentar la vida en abundancia aquí? Y dudó, ¡pim!, se hundió. No, nosotros debemos seguir aumentando. Por eso Jesús siempre enfatizaba esto. Si tenés una fe pequeña, podés transportar las montañas con un solo grado de fe. Aumenta tu fe. Encima hacía comparaciones. Mirá, nunca vi a alguien en Israel que tenga más fe que este centurión romano encima, le decía a sus discípulos. ¿Y ustedes? En otra ocasión Jesús le dijo: ¿cómo no pudieron sacar el demonio de esto? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Debemos tener plena certidumbre para aplicar esta fe en cualquier circunstancia de la vida, todo momento. Debemos hacer práctica esta certidumbre de la salvación en nuestras vidas, en todo momento. Acá estamos 2 horas nomás. Y el resto de la semana, me incluyo a mí, debemos seguir más abundando en el océano de la vida en abundancia. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. No soy yo que dice estas cosas, no es Spurgeon. Realmente sos vos por tu palabra que nos comunicaste hoy. Él es la autoridad máxima. Que podamos experimentar más, Señor, esta salvación tan grande e infinita, Señor. Y bueno, si hay personas aquí que todavía no son salvos, Señor, te pedimos que ellos hagan parte y puedan atribuirse lo que dijo esta carta para ellos y apropiarse de la certidumbre de la salvación. Señor, que se arrepientan de sus pecados y que crean que Cristo es eficaz para perdonar y limpiar de toda maldad a los que creen, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús.
Amén.